Muy buenas noches para todos y para todas. Bienvenidos a este espacio de charlas de cuarentena que desarrollamos todos los miércoles a las 7 de la noche hora Colombia, y es un espacio que venimos haciendo desde marzo en el contexto de la pandemia del COVID-19, y se ha convertido en un espacio para compartir de alguna manera vivencias, experiencias que nos sirvan a todos para aprender nuevas herramientas, habilidades y competencias para desempeñarnos con éxitos en este entorno VICA, volátil, incierto, complejo y ambiguo. Así que para mí es un honor y un placer estar aquí, como siempre, todos los miércoles. Vamos a estar en un espacio corto, alrededor de unos 30-35 minutos, compartiendo una serie de aprendizajes, herramientas que nos pueden servir para sobrellevar de la mejor manera estos tiempos de retos y desafíos que estamos viviendo. Bueno, mi nombre es Daniel Aristizábal y soy un apasionado de lo que es construir y desarrollar el potencial humano en las organizaciones. Trabajo con equipos, con personas, de alguna manera acompañándolos en sus procesos de crecimiento y desarrollo, y pues feliz de estar aquí con ustedes. Gracias a las personas que se están conectando por Zoom, por Instagram, por Facebook. Invitarlos a este espacio que lo hemos venido sosteniendo porque consideramos que todos de alguna manera necesitamos algunas herramientas o tips que nos sirvan para sobrellevar de la mejor manera estos espacios y entornos de incertidumbre. Así que bienvenidos todos, gracias por estar acá de nuevo, y un saludo para las personas que se están conectando: Juan Carlos Blanco, el director regional del SENA Chocó; María Isabel Urrea López desde Armenia; Nino Rojas, Diego Ramírez, y todas las personas que se van conectando a medida que vamos haciendo esta transmisión. Y hoy vamos a comenzar la conversación, pero la vamos a terminar mañana en nuestro Instagram Live. Mañana vamos a estar con una invitada de lujo, experta en temas de marca personal, y nos va a hablar mucho sobre el liderazgo y cómo desarrollar una marca con propósito. Así que no se lo pueden perder mañana. Vamos a estar en el Instagram a las 7 de la noche, y los quiero de antemano invitar para que mañana nos sigan en nuestra cuenta de Instagram, daniel.a.coach, ¿sí? Y agradecerle hoy a las personas que se están conectando a este live y a este espacio en donde vamos a hablar sobre un tema hoy fundamental en la vida de los seres humanos, y es las relaciones familiares y nuestra convivencia familiar. Y la invitación que te queremos hacer hoy es a que conversemos sobre los retos y los desafíos que estamos teniendo hoy los seres humanos en este confinamiento preventivo obligatorio que hemos tenido, y es cómo hemos estado sobrellevando el tema de la convivencia familiar. Hoy estuvimos justo hablando en la mañana con los colaboradores del SENA de la Regional del Chocó. Estuvimos haciendo un conversatorio justo sobre este tema, y me pareció pertinente que lo trajéramos a colación de nuevo, porque me parece que es una conversación que hay que mantenerla, hay que continuarla, porque definitivamente hoy, frente a esta emergencia sanitaria del COVID-19, pues somos muchos, miles, millones de personas que hemos estado en confinamiento preventivo obligatorio, y muchas familias han fortalecido sus vínculos. Es decir, hay familias que reportan que este tiempo de confinamiento ha sido un tiempo propicio para fortalecer relaciones conyugales, relaciones con los hijos, y quizás era un tema que no habíamos abordado dentro de las temáticas que hacemos cada 8 días, porque aquí abordamos temas de emprendimiento, temas de revolución
industrial, trabajamos temas de negocios, de bienestar, de salud, pero no habíamos traído el tema de las relaciones familiares. Y quizás es un tema supremamente fundamental, que quizás a veces uno lo puede pasar por alto, pero que debe estar en el centro de las conversaciones. Y es cómo está pasando esto de las relaciones en nuestro entorno, en esta nueva normalidad y en este nuevo entorno de confinamiento. Muchas familias, como les decía, han fortalecido sus vínculos, pero muchas otras han tenido grandes desafíos. Personas que han perdido sus empleos, ¿sí? Personas que han sido contagiadas por el COVID, o hemos tenido pérdidas de familiares o de amigos o de personas conocidas, y quizás todo esto directa o indirectamente afecta nuestra convivencia familiar, y quizás la afecta porque de alguna manera estamos viviendo todo el tiempo, estamos 7/24 viviendo con nuestra familia. Es decir, que hemos tenido que lidiar con las cargas académicas de los hijos, con el teletrabajo, con una serie de actividades, exigencias de los jefes que a veces nos implican y nos demandan una cantidad de tiempo, incluso que a veces perdemos como esa línea delgada entre el tiempo de familia y el tiempo del trabajo. Como que a veces se ha perdido, se ha desdibujado ese tiempo porque estamos en casa, pero pareciera que estamos ahora trabajando más que antes. Y quizás antes por lo menos teníamos separado el rol del trabajo, de la familia, pero tener hoy todo integrado es todo un reto y un desafío. Atender el trabajo, atender nuestros hijos, atender nuestra pareja, la familia. Es decir, que en cualquiera de estas otras circunstancias que hemos hablado hoy, hemos tenido grandes retos y desafíos, ¿sí? La pregunta con la que quisiera comenzar esta conversación es, en tu caso, ¿cuáles han sido los mayores retos y desafíos que has tenido en tu convivencia familiar en este tiempo de confinamiento obligatorio preventivo? Si quieres me puedes escribir, ¿sí? Me puedes escribir y contarme un poco cómo lo estás viviendo tú, para que hagamos esta conversación. Es decir, cómo has logrado manejar los distintos roles como padre, como esposo, como miembro de una organización, cuando tenemos presiones y demandas en todos los contextos, pero los estamos habitando en un mismo escenario, que es la familia. Algo inédito, porque no teníamos un referente de lo que era el teletrabajo y tener tanto tiempo, es decir, estar todo el tiempo con la familia. Así que la convivencia familiar es un factor clave, esencial en la vida de las personas. Una convivencia armónica y positiva entre los miembros de la familia representa la salud física, emocional, psicológica de todas las personas que habitamos. Uno a veces no es consciente de cómo la salud física y psicológica se puede ver afectada cuando las relaciones entre los seres que integramos la familia no están sólidas. Y esto es muy importante porque está en juego la seguridad y el bienestar de los integrantes de la familia. Así que la primera invitación que quisiera hacerles es a que chequemos cómo está la salud, el clima y el bienestar de nuestra familia en este tiempo de pandemia. Porque de alguna manera, de cómo esté esa variable, eso va a tener una injerencia y una incidencia directa en el éxito de cada uno de los integrantes de la familia, en su entorno académico, profesional, laboral y demás. A veces creemos que los problemas de la casa se quedan en la casa y los problemas del trabajo en el trabajo, pero hoy estamos viviendo un mundo integrado, es decir, en donde ya los límites y las líneas entre el trabajo, la familia, es decir, casi que estamos conviviendo todos en un mismo entorno, y esto implica que tengamos que cuidar mucho la salud física, psicológica, emocional de todos los integrantes de la familia, incluso de los más vulnerables, que en este caso pueden ser los niños, los menores de edad y los adultos mayores, la tercera edad.
ahí tenemos que estar monitoreando los que vivimos con personas de tercera edad, estar cuidando mucho de ellos, pero también a los niños. Y cuando digo cuidando, es en todo sentido. Bueno, aquí Diego dice, mi reto es conversar más con mi esposa e hijos a que hagan lo mismo, y conversando hemos desarrollado algunas competencias grupales familiares. Gracias, Diego, un abrazo y qué bueno que estés aquí con nosotros, porque lo que les decía, creo que es la primera vez que tocamos este tema en este espacio, la convivencia familiar. Hemos hablado de pautas para el teletrabajo, hemos hablado de rutinas productivas, pero no nos habíamos preguntado qué tan productiva está siendo mis relaciones y mi convivencia familiar. Y la convivencia familiar son todo el conjunto de normas de convivencia establecidas por un grupo social, en este caso nuestra familia, a fin de orientar y facilitar las relaciones entre sus miembros. Es decir, que de alguna manera pueden ser unas normas explícitas o implícitas, porque no necesariamente, como funcionan las organizaciones, en donde hay un reglamento interno de trabajo, en las casas no tenemos el reglamento interno de la familia. Es decir, no está explícito, ni tenemos un manual de convivencia, como lo tienen en los colegios o en las universidades. Pero sí es muy importante saber cuando uno llega a un hogar, cuál es el manual de convivencia de este hogar. Y más cuando estamos, digamos, viviendo no en nuestro hogar, sino que compartimos con personas de otros hogares. Esto es muy importante porque esas relaciones van afectando de alguna manera la calidad en la forma de ser, de vivir, de existir, y por eso es tan importante, porque la convivencia familiar puede ser un factor, ¿sí? Una fuente de felicidad, ¿sí? Una fuente de satisfacción, pero también la convivencia familiar se puede convertir en el producto de conflictos, ¿sí? Si no sabemos lidiar con estas cargas. Así que ese es el tema de hoy. ¿Cómo les parece? ¿Cómo lo ven? Un tema interesante, un tema muy pertinente, y la primera lección es: cuidemos el clima familiar. Estamos hablando mucho del clima laboral, estamos hablando mucho del clima externo, como que nos ocupamos más de lo que afuera, pero muy importante, hoy la conversación se va a centrar mucho hacia adentro de mi familia. Y cuando hablamos de familia como sistema social, no estamos hablando, hoy me decía alguien que estaba en la reunión del SENA, me decía: Daniel, yo vivo sola y mi familia es la familia de mi regional del SENA donde yo convivo, porque mi familia es de Cartagena y yo vivo en el Chocó. Así que a ella la adoptó otra familia de su organización. O sea que la familia finalmente es con quien tú compartes valores, costumbres, rutinas, hábitos, que a veces coincide con que sea tu familia en grado de consanguinidad, ¿sí? Tu familia biológica, pero en algunos casos muchas personas en esta cuarentena pues están viviendo la cuarentena solos, o con los vecinos, o con amigos, o los cogió en otro lugar. Entonces esto es muy importante que lo tengamos presente. En esta situación de aislamiento preventivo obligatorio, ¿sí? La podemos aprovechar como una oportunidad única para fortalecer esos vínculos y esas relaciones de calidad con los miembros de la familia. Pregúntate estos 9 o 10 meses, ¿cómo ha sido la calidad de la relación con tu pareja? ¿Cómo ha sido la calidad de la relación con tus hijos? Si vives con tus suegros, ¿se ha fortalecido? ¿Se ha fisurado? Este es un ejercicio muy interesante hoy de diagnóstico, y te voy a entregar algunos tips que son claves para que fortalezcamos mucho esta relación, ¿sí? Y es importante porque estamos compartiendo muchos espacios juntos, espacios físicos que de alguna manera estamos ocupando y que antes no ocupábamos, porque antes no teníamos esta presencia que hoy estamos teniendo. Y las relaciones familiares y los vínculos entre los miembros de la familia han sido puestos a prueba en estos tiempos de confinamiento. La mayoría de los hogares colombianos, tanto a nivel de las estadísticas del bienestar familiar, pues hay una gran preocupación
tanto de padres como de cuidadores, ¿sí? En este caso los abuelos o las personas que cuidan de nuestros hijos, hay como una especie de angustia y de incertidumbre, no solo ante el riesgo de enfermarnos o de podernos potencialmente contagiar, sino también en el tema de la relación con los hijos, porque estamos frente a un contexto desconocido que es el confinamiento. Así que en ese orden de idea, creo que los que estamos aquí, de alguna manera, hemos pasado por esas emociones y es cómo vamos a hacer para mantenernos, porque llevamos 9 meses, yo hoy estoy cumpliendo 9 meses de confinamiento preventivo obligatorio, pero de alguna manera es importante hacer un balance de qué está pasando hoy en mis relaciones familiares. A veces no tienes a todos los integrantes de tu familia en una misma casa y los tienes, y eso hace más retador esta situación. Así que no es lo mismo compartir un espacio de 60 metros cuadrados cuando yo voy solamente a cenar o a compartir un rato con mi familia, o cuando compartimos un fin de semana o unas vacaciones, a estar compartiendo un espacio día tras día, que ya vamos llegando al final de año, casi a 10 meses, y estamos ahí. Y la pregunta es, ¿cómo lo has manejado? ¿Cómo has salido librada la familia en este tema? Porque seguramente hemos tenido altos y bajos en esta situación. Y hay que estar muy alerta. Hay que estar, algo que en lo que me he ocupado mucho y que le digo mucho a mis amigos, a mis clientes, es trata de estar muy alerta a cualquier pista, a cualquier señal que tú veas en los estados de ánimo de las personas que integran tu núcleo familiar, en las emociones, y chequea muy bien cualquier situación que tú veas que está generando tensión emocional en el hogar. Es inevitable que se generen fricciones cuando estamos en espacios de confinamiento. Es inevitable que nos sintamos invadidos en nuestro espacio porque pues, está la mascota, están nuestros hijos haciendo las tareas, el internet, el computador, la casa, el hogar, el almuerzo. Es decir, tenemos que atender todo, el jefe, las reuniones por Zoom, las reuniones por Teams. Entonces, algo en lo que he estado ocupado en estos días es chequear los estados de ánimo, las emociones y cualquier síntoma. Puede ser incluso de depresión o un bajón en el estado, porque ahí puede haber una señal de algo a lo que tenemos que ponerle foco. ¿Sí? Ahí puede haber un potencial o una posibilidad de un futuro conflicto. Entonces tenemos que estar muy atentos a porque cualquier conflicto denota inmediatamente que se genere un impacto en todo el sistema de la familia. Cuando uno tiene un conflicto con una persona, eso inmediatamente irradia e impacta todo el sistema familiar. Entonces es muy importante, y creo que esta cuarentena nos ha ayudado como un laboratorio, ¿no? Esto es como una casa estudio, como en esos realities que vemos en la televisión, en donde hay amenazados por convivencia, en donde todos no tenemos los mismos patrones, hábitos, costumbres, así seamos del mismo hogar, pues hay uno que es el más organizado, otro menos, y eso va empezando a generar unas dinámicas muy interesantes, pero que hay que verlas tomando perspectiva, no involucrándonos, sino como mirando ahí esas situaciones, porque eso nos está obligando a una serie de valores que de alguna manera no podemos negociar. Hay valores que son fundamentales para mantener una relación armoniosa en nuestra familia. La primera es el amor, y el amor es quizás el valor que hay que preservar por encima de todo. El amor no es negociable, y creo que en eso hay que estar muy cuidadosos con nuestros hijos, con nuestra pareja, expresándole, manifestándole, porque eso hay que cultivarlo, porque a veces nos ocupamos mucho de la preocupación del día a día, estamos muy ocupados por las cosas que están sucediendo afuera o por el trabajo, pero es muy importante cuidar de la relación.
Hay personas que se quejan de que ahora tienen menos tiempo, que ahora ven menos a su pareja o a sus hijos que antes de la cuarentena. Es increíble. Y estamos habitando el mismo espacio. El otro valor que no es negociable bajo ninguna circunstancia es el respeto. Y qué complejo es, porque el respeto tiene que ver no solamente con los límites, sino, es decir, con respetar la identidad del otro. Y como no estábamos acostumbrados a vivir 7 por 24, es decir, esos límites no los teníamos muy claros, pero la individualidad y el respeto por la individualidad del otro, por quien es ese ser humano, hay que tenerlo muy presente en estos tiempos de confinamiento y de aislamiento preventivo. El otro, muy importante, la tolerancia. Es decir, y la tolerancia tiene que ver con esa capacidad mía de poder aceptar y entender al otro y empezar a ver que todos no nos comportamos igual en familia, que somos diversos. Y creo que eso es muy importante. En mi caso ha sido un gran laboratorio, creo que para todos, porque quizás no estábamos acostumbrados a esto. El cuarto valor es el apoyo. El apoyo es esencial. Creo que aquí necesitamos, no todos los días tenemos los mismos estados de ánimo. Y es muy importante que veamos cómo lidiamos con los estados de ánimo de los demás. Es decir, no solo con los míos, sino cómo me ocupo del otro cuando lo veo que de alguna manera su estado de ánimo decayó. Uno a veces no es muy consciente. Estamos tan imbuidos, tan inmersos en el trabajo, en nuestras ocupaciones, que descuidamos al otro. Es decir, nos ocupamos más de la plataforma digital, de los que están, pero oye, ¿y tú cómo estás? ¿Cómo te estás sintiendo? Oye, tomémonos un café, veamos el atardecer juntos, compartamos, porque no nos vemos. Entonces es muy importante, pero para eso tú necesitas tener todas las alertas, es decir, estar muy enfocado en lo que está pasando, porque cualquier situación, por pequeña que sea, es un detonante. Lo llamamos en psicología un gatillador, algo que dispara una emoción. Entonces hay que estar como muy atento a esa inteligencia emocional. Y la mayoría de adultos tenemos dificultades y tenemos retos para enfrentar ese tema de manejar los impulsos, ¿cierto? Somos impulsivos por naturaleza, somos reactivos y muy emocionales. Y cuando estamos bajo situaciones de estrés, de frustración, manejar el autocontrol se nos hace más desafiante, ¿verdad? Es decir, una cosa es teorizar sobre la inteligencia emocional y otra cosa es habitar la inteligencia emocional. Y aquí, cuando veamos que alguno de los integrantes, su estado de ánimo o está irascible o está muy susceptible o muy voluble emocionalmente, hay que prender las alarmas, hay que conversar con esa persona, hay que ocuparnos de esa persona. Y creo que este espacio que estamos teniendo hoy, pues no lo habíamos tenido, de conversar sobre cómo están nuestras relaciones y vínculos familiares en estos tiempos de pandemia. Esto es fundamental porque debemos estar supremamente alerta. Y quisiera compartir con ustedes una checklist, es decir, como de algunas actividades de convivencia familiar, para que ustedes me digan si la están haciendo o no la están haciendo, porque nos puede ayudar a saber qué tanto se están fortaleciendo esos vínculos familiares o qué tanto estamos dejando distanciar las relaciones. Las estadísticas son dramáticas, es decir, lo que reporta el bienestar familiar, lo que reporta medicina legal, pues es decir, los índices de violencia intrafamiliar se han disparado, eso lo sabemos todos, pero aquí es cuidar, no tenemos que llegar a la violencia física, pero la violencia psicológica, ¿sí? El maltrato, el sarcasmo, la indiferencia, son formas de maltrato. Es decir, no solamente es un tema verbal, ¿sí? Psicológico, sino también un tema de cuidar mucho del otro, de ocuparnos del otro. Y todo eso genera una salud emocional. Es decir, podemos generar un ambiente tóxico o podemos generar un ambiente, pues que de alguna manera, ¿qué mejor que tener un ambiente de tranquilidad, de armonía y de sana convivencia? Es decir, uno lo que necesita en el fondo es paz interior y tranquilidad. Yo creo que esa es la mayor riqueza que puede tener una familia.
es que pueda vivir en una sana convivencia. Conflictos siempre van a haber, donde quiera que hayan dos personas. Incluso tenemos conflictos con nosotros mismos. Entonces no podemos esperar que donde hayan más de dos personas, pues hayan conflictos. Es lo normal. No es evitar el conflicto, es abordarlo, ¿sí? Manejarlo y estar muy atento. Es decir, en estos tiempos de cuarentena, algo que he aprendido es a estar muy atento, a ocuparme de las emociones de los demás, de mi hija, a estar pendiente de mis hermanos, de mis sobrinos, cómo van, qué ha pasado, porque el tema, como no estábamos acostumbrados al tema de la salud mental, eso no lo abordábamos ni en el trabajo, ni pues como que no era un tema. Hoy sí porque sabemos que el confinamiento es un estado que puede poner en riesgo la salud mental de cualquier ser humano. Es decir, por fuerte que esté, de alguna manera somos vulnerables todos y muy proclives a cualquier estado de ánimo que nos puede afectar nuestra convivencia familiar. Entonces, primer elemento, yo hice como una checklist de cosas que me han funcionado, pero que pueden ser cosas que quizás estemos haciendo o que podríamos potenciar. Por ejemplo, primero, comer juntos. Es decir, pareciera simple, pero a veces no hay espacio ni siquiera para eso. Hay que cuidar ese espacio del estar o cenar juntos o almorzar juntos o tener un espacio porque, mire, ese espacio es sagrado. Y algo que nos está afectando muchísimo es la omnicanalidad, es decir, el estar en varios dispositivos. Entonces, algo que yo estoy haciendo en lo personal es desconectarme. Yo sé que el chat está a reventar, que los correos, no quiero mirarlos porque estoy en mi hora de almuerzo. No puede ser que yo en hora de almuerzo agende una reunión o esté en otra cosa que no sea compartiendo con las personas pues, que están en mi familia. Entonces, muy importante, buscar un espacio para cenar juntos, almorzar juntos o compartir algo que nos une en familia. Segundo, conversar en familia. Pregúntate cuáles son tus espacios conversacionales. A veces las conversaciones se vuelven monólogos y los monólogos es una fisura en la comunicación. ¿Cómo te fue hoy? Bien. ¿Y qué hiciste? No, nada en especial. Ok. ¿Y qué quieres? No, nada. O sea, empezamos a trabajar y esa es una pista. Cuando empieces a conversar en monólogos, tienes que estar cuidando de que no hay conversación. Es decir, la conversación es cuando hay feedback, cuando hay retorno, cuando conversamos, nos tomamos un café, charlamos, ¿sí? Así sea de cosas triviales, pero que haya una conversación de lo que pasó en el día, o en la mañana, o en el almuerzo, pero que busquemos un espacio de conversación en familia. Ojalá que no sea un tema de estadísticas de COVID, sino que sea un espacio de conversación, porque hay muchas cosas que nos están afectando afuera, pero debemos blindar el espacio de la familia. Ese es un espacio sagrado, un espacio íntimo del que debemos cuidar y ocuparnos todos en este tiempo de pandemia. El tercero es ver películas. Ese es un excelente plan. Es decir, el plan película con la familia es un plan rico. Películas de Navidad, películas de acción, pero que estemos todos, y eso se puede convertir en un plan muy agradable. Eso distensiona el ambiente, nos relaja, tomamos distancia del trabajo, de los problemas, porque pues todos vivimos obviamente en una sobrecarga, en una saturación de trabajo que a veces nos cuesta tomar esa distancia. 4, actividades espirituales. No importa la práctica religiosa que tú tengas, pero es muy importante hacerla en familia, si todos tienen obviamente la misma práctica. Pero eso genera también una sinergia, y yo estoy hablando ahora, generalmente hablo en ambientes empresariales, pero qué importante es la empresa familiar, ¿no? Cuidar, y yo les decía, en las familias no tenemos unas normas explícitas como las tenemos en el trabajo, en donde hay reglamentos internos de trabajo, manuales de convivencia, manuales de procedimientos para todo. En la casa las normas son implícitas, no son, es decir, no están
No las ve uno, la misión, la visión, aquí en esta casa los valores son, sería ideal encontrar en una casa esto, pero uno como que de alguna manera cuando llega a una familia, más o menos de acuerdo a sus hábitos y a sus costumbres, pues conoce sus valores y sus principios. Así que ese tema es bien importante. Actividades recreativas, semanalmente, viernes, sábado, jueves, una actividad, un karaoke, una actividad en la que nos conectemos, así sea por Zoom o una actividad en donde podamos integrarnos, es el mejor pretexto para poder afincar y afianzar esos vínculos familiares. ¿Sí? Creo que son cosas que de alguna manera lo que hemos analizado en las estadísticas es que estamos como 50-50. Es decir, esta pandemia y este confinamiento, digamos, obligatorio que hemos tenido, a muchas familias las ha beneficiado, cantidades. Ha fortalecido relaciones de pareja, relaciones con los hijos. No sé cuál es tu caso, pero de alguna manera ha sido un espacio de convivencia familiar bonito. Para otras ha sido lo contrario, porque, es decir, no estaban preparados porque quizás el espacio no les ayuda o porque quizás no se conocían lo suficiente o esos valores familiares no estaban muy fortalecidos y han generado fisuras, conflictos, tensiones, etc. Así que muy importante. Otra cosa clave, jugar, realizar juegos en familia. Chévere, es algo práctico, es algo pedagógico, es algo lúdico y es algo que te saca también. Es decir, busca un espacio, no te digo que todos los días porque vivimos sobresaturados de actividades, pero hazlo 1 o 2 veces a la semana. No te imaginas la terapia que es poder jugar y divertirte un rato porque eso te saca de los problemas y de las tensiones. Lo otro es preparar alimentos, es decir, cenar y preparar alimentos juntos es algo, por ejemplo, que he estado practicando, ¿sí? Actividades de Navidad, hagamos la natilla, los buñuelos, pero crea cosas, es decir, necesitamos ser creativos en estos espacios, es decir, no nos podemos dejar agobiar, porque como no sabemos, no tenemos certeza de cuánto tiempo más estemos en estos espacios, saliendo, volviendo, cierran, abren. Entonces tenemos que estar como muy atentos a que esto puede ser un tiempo en el que necesitamos prepararnos con muy buenas herramientas para poder sobrellevar mejor este tiempo. Estudiar juntos es otra buena manera una buena excusa para estar con otros. Y cuando digo estudiar juntos es, peguémonos a un webinar juntos. Es decir, estemos en una charla, en un evento en donde podamos aprender de algo. Hoy he estado todo el día, hoy he estado en un recorrido por todo el país, he estado en La Guajira, en el Chocó, en el Valle del Cauca, en el centro del país, y yo decía, increíble, sin movernos desde la casa, todo lo que podemos hacer, ¿sí? Con diferentes culturas, poblaciones, con temáticas diferentes, pero lo importante es cuidando mucho de nuestro entorno laboral y familiar. Hacer ejercicio juntos es delicioso también si se puede, porque no siempre tenemos los mismos intereses, pero son actividades. Así que importante esa checklist, no sé cuántas de esas estás haciendo hoy, ¿sí? Cuántas de alguna manera pusiste sí o cuáles necesitas fortalecer, pero es fundamental que sigamos trabajando en esas actividades familiares. Y para finalizar este live, quiero dejarte como unas 10 normas básicas de convivencia familiar que te las voy a repasar muy rápido y que se pueden convertir como en tu decálogo, ¿sí? En términos de convivencia familiar. La primera es respetar los límites. Creo que eso sí es fundamental. Cuidar los límites es cuidar la integridad y la individualidad del otro. Y es decir, necesitamos espacio para nosotros. Y cuando digo espacio necesitamos tiempo para nosotros. Y eso hay que cuidarlo dentro de una relación de familia, ¿sí? Aislarte un poco, estar en silencio o estar en tu habitación o en tu estudio. Es interesante porque también estás respetando el tiempo del otro. Y creo que esos límites a veces los podemos
¿sí? Respetar los límites es también cuidar de que si el otro está trabajando, pues yo debo estar muy atento a respetarle su espacio, el silencio, ¿sí? Que esto es importante. Lo segundo, pareciera algo muy simpático y es no tocar las cosas ajenas. Es decir, salvo que se pida permiso para ello. A veces, es decir, las personas somos muy susceptibles a dejar las cosas en un lugar. Como estamos aprendiendo a convivir juntos, pues eso también hace parte de la convivencia. Es decir, a mí me gustan las cosas organizadas, así en el baño, a ti en el closet, cómo nos organizamos para que cuidemos y cuidemos de tus cosas y de las mías. Segundo tip. Tercero, ayuda mutua entre los integrantes de la casa. Creo que una de las cosas que más nos puede generar tensión en estos momentos en que estamos en casa es el tema de no distribuir los roles. Y es fundamental repartir roles en casa, quién lava los platos, quién arregla la cocina, quién cocina hoy, cómo nos vamos a organizar en el aseo de la familia, en la casa, es decir, de los oficios domésticos. Porque es que jugamos varios roles. A veces ni siquiera sabíamos que el ejecutivo, el CEO de la compañía, pues también le toca hacer el oficio porque está en la casa. Entonces aquí estamos jugando varios roles. Y es inevitable que pues obviamente no nos podemos recargar en el otro, pues porque todos estamos ya sobrecargados emocional, laboral, es decir, con todo lo que está sucediendo. Y de alguna manera, pues eso implica repartir esos roles, la limpieza, lavado de plato. Quinto, compartir gastos, es decir, y pago de servicios públicos. Es decir, también es importante el tema de, ¿sí? Pues si estamos viviendo todos, pues hay que hacer una distribución más equitativa. Obviamente hay algunos que llevan la carga de la familia, pero es importante que en la medida en que todos podamos aportar, así sea simbólicamente, pero yo me ocupo de la luz, tú del gas, y bueno, pero de alguna manera creo que eso ayuda mucho a equilibrar y a balancear esas cargas. Mostrarme amigable con los invitados de los demás. Hoy en día, obviamente, pues no es que nos estemos visitando con frecuencia, pero sí hay que ser amigables con quien llega a casa. Es decir, hay que ser buen anfitrión. Eso es fundamental. Es decir, son como normas básicas, pero a veces se nos olvidan y es importante porque puede ser el amigo de mi hijo o de mi hija. Pues esto creo que es fundamental en las relaciones familiares. Consultar acerca de planes de fin de semana, cómo vamos, es decir, a dónde vamos a salir. Hoy nos estamos cuidando mucho de salir, pero si lo vamos a hacer, hagámoslo con las medidas de bioseguridad, pero también pongamos de acuerdo en qué planes, en donde no vamos a exponer la salud de ninguno, pero que sea un plan que a todos nos guste. Es decir, vamos a hacer, no sé, un picnic, vamos a hacer una salida, pero planificar eso, porque también quedarte en casa, necesitas respirar, necesitas salir, tomar aire, ¿sí? Disfrutar de un paisaje, de un atardecer. Esto es fundamental para las relaciones familiares. Organizar reuniones, pues las reuniones las estamos haciendo virtuales, pero quizás ahorita en Navidad vamos a tener algunas reuniones, planificarlas y obviamente esa planificación de actividades familiares debe estar bajo ciertos protocolos de bioseguridad. Es decir, el distanciamiento social, hoy se está demostrando estadísticamente que el mayor nivel de contagio está en las mismas familias. Entonces, para evitar sorpresas ahora en Navidad, pues tener esas medidas de que esas reuniones sean pues entre la menos cantidad de personas para que obviamente no nos vayamos a afectar en la salud. Respetar el descanso y el sueño. Hoy estamos hablando mucho de la higiene del sueño. Dormir 8 horas. Procura hacerlo en la medida de lo posible. Cuidar del sueño, cuidar del descanso, hacer ejercicio y todo esto confluye en una buena salud física, mental, emocional y psicológica en la familia. Y practicar la política de buena vecindad. Es decir, seamos buenos vecinos, incluso con nuestra familia, seamos solidarios, pero también con el vecino de al lado. Creo que eso hace parte también de eso, de tener esos vínculos familiares y fortalecer.
Así que esto era lo que hoy pues, queríamos conversar y pues lo que quiero compartirles es primero que hagas un balance, ¿sí? ¿Cuál ha sido tu balance en tus relaciones familiares? Que este tema no lo habíamos abordado, repito, y creo que era de vital importancia porque pues le habíamos dado espacio al emprendimiento, a otros temas de bienestar, pero no habíamos tocado el tema familia. Dos, pues cuáles han sido los aprendizajes que has tenido en esta cuarentena con tu familia. Es decir, se ha fortalecido las relaciones. ¿Cómo ha sido este tiempo? ¿Sí? Porque quizás no todos tenemos la familia reunida en la misma casa. ¿Y qué has ganado? Es decir, ¿qué sientes que se ha consolidado en tu relación familiar o que se ha fisurado que necesites empezar a trabajar? Entonces te quería dejar estos tips e invitarte mañana a nuestro live de las 7 de la noche en otro espacio y en otra plataforma. Vamos a estar, se llama Líderes 2020, en donde tenemos un invitado cada 8 días que está haciendo contribuciones importantes en distintos ámbitos de los negocios, del emprendimiento, de la salud y del bienestar. Mañana vamos a tener una experta en tema de empoderamiento femenino y marca personal. Ella es experta, profesora de la EAN, ¿sí? Y nos va a traer un tema muy importante y es marca personal con propósito. Así que mañana 7 de la noche por la cuenta de Instagram daniel.a.coach en nuestro espacio Líderes 2020 vamos a tener otra de nuestros invitados. Es un espacio en donde visibilizamos las contribuciones que están haciendo líderes en distintos ámbitos y que están dejando legado y huella con sus contribuciones en distintas industrias, sectores y demás. Así que todos cordialmente invitados para mañana, agradecerles este tiempo que han estado acá y bueno, a seguirnos cuidando como debe ser mientras podamos volver a encontrarnos físicamente y darnos un abrazo. Así que muchas gracias por estar acá, feliz noche y nos vemos mañana 7 de la noche hora Colombia, porque se nos van a conectar personas de distintos lugares para que sigamos aprendiendo y desarrollando nuevas pautas que nos sirvan en nuestro crecimiento y en nuestro desarrollo personal y profesional. Feliz noche para todos y que descansen. Chao.